el mandato que el Señor nos da de tratarnos unos a otros conforme a Cristo. Trata a tus hermanos conforme a Cristo. Y es lo que hemos estado viendo desde el capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 7. Y vamos a leer solo el versículo 7. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Solo este versículo entonces. Dice así: que recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Bueno, antes de que empecemos a hablar de esto, si tú tienes un teléfono móvil, por favor, ponlo en silencio, ¿vale? Para que no te moleste nadie y no se moleste nadie, ¿vale? Entonces, pon en silencio el teléfono antes de que así podemos estar tranquilos. Muy bien. ¿Cómo debemos tratarnos los hermanos de la Iglesia, los hermanos en Cristo? ¿Qué debemos hacer? Ya sabes tú que el libro de Romanos tiene una parte más clara en cuanto a qué es el Evangelio, ¿vale? ¿Cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué es lo que hace que el Evangelio tenga poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Y la primera parte del libro de Romanos nos explica qué es el Evangelio y cómo Cristo es el centro del Evangelio, un Evangelio transformador, un Evangelio liberador, un Evangelio que nos lleva a Dios, que quita el pecado y que nos transforma por el poder del Espíritu Santo y por medio de la fe. Pero a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo nos explica cómo funciona el Evangelio. Primero, ¿qué es el Evangelio? Y luego, ¿cómo funciona el Evangelio en la práctica, en la vida cotidiana, en mi relación con las autoridades, en mi relación con mis enemigos, en mi relación en la casa, en mi relación en la iglesia? En todas las cosas el Evangelio nos enseña cómo debemos agradar a Dios. Porque el Evangelio, amigo, hermano, no es una teoría. No es estar de acuerdo con cosas que Dios ha dicho. El Evangelio es algo para ponerlo en práctica, para aplicarlo en la vida, en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso, si solamente nos quedamos con Romanos de capítulo 1 hasta el capítulo 12, estaremos en la mitad. Porque después Pablo dice: así que, hermanos, por la misericordia de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora tú que has recibido el Evangelio, entrega tu vida al Señor, tu cuerpo, todo tu ser, para servirle. Y luego en la iglesia, luego con las autoridades, luego con los enemigos, con las personas no creyentes, con las personas creyentes. Utiliza el Evangelio. Usa el Evangelio, circula por el Evangelio. Si el Evangelio es una carretera, no te salgas de esa carretera, ve por ahí y obedece las señales de tráfico, para que de esta manera entonces vayas sobre el seguro y Dios sea glorificado. Debemos entonces relacionarnos conforme al Evangelio. ¿Sabes una cosa? El problema que tenemos nosotros los cristianos muchas veces es que podemos aceptar muy bien en nuestra cabeza qué es el Evangelio. Soy pecador, Cristo murió por mí, tengo que arrepentirme de mi pecado, Él me perdona y entonces ya tengo el billete para ir al cielo. Y eso lo podemos aceptar en nuestra mente y decir: todo está bien. Pero el problema es que lo hemos aceptado en nuestra mente, pero luego a la hora de relacionarnos, a la hora del día a día, del vivir cada día en el trabajo, en la familia, en los estudios, lo que sea, donde quiera que estamos, no sabemos cómo se usa el Evangelio. No sabemos qué hacer. Creemos que a lo mejor el Evangelio es para el domingo, en el culto, o cuando leo la Biblia en casa, o cuando oro con los hermanos, pero después no sé qué hacer con el Evangelio. Espera, el Evangelio es donde yo vivo. No es solo lo que yo creo, es lo que yo vivo, es donde yo vivo. Y ya sabes que hemos puesto el ejemplo de que el Evangelio es una casa donde tú vives con muchas habitaciones. Nunca te sales del Evangelio, pero en la casa del Evangelio hay muchas habitaciones donde tú puedes estar, pero siempre viviendo en el Evangelio. Y ahora el apóstol nos va a decir qué debemos hacer en la iglesia cuando en la iglesia tenemos débiles en la fe, cuando tenemos hermanos que no están viviendo conforme al Espíritu, sino más bien conforme a su propia carne.
¿Qué hacer cuando los hermanos tenemos distintas opiniones sobre temas secundarios en los que no estamos de acuerdo? ¿Qué debemos hacer entonces los cristianos verdaderos para poner en práctica el Evangelio, para vivir conforme a Cristo con aquellos que no piensan como nosotros? Y bueno, y el capítulo 14 nos ha explicado lo que no debemos hacer. Toma nota de esto. 5 cosas. Lo que no debemos hacer. La primera de ellas nos está diciendo el apóstol Pablo, Romanos 14, versículo 1. No discutas sobre opiniones en asuntos no vitales para la fe. No discutas. Porque eso no te va a edificar, ni te va a edificar a ti, ni te va a edificar a otro. Mira, la palabra de Dios es muy clara cuando habla de convencer a alguien que está equivocado en cuanto a la fe. Si hay un hermano que dice, ay, yo no sé si los muertos van a resucitar o no, entonces tenemos que ir con la palabra de Dios. Hombre, ¿cómo vas a decir eso si la palabra del Señor dice que Cristo resucitó? Entonces hay que convencer a ese hermano porque está equivocado, no tiene dudas en cuanto a la resurrección de Cristo, en cuanto a la resurrección final. Entonces hay que ir con la palabra de Dios y convencerle. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Pero si hay un hermano que dice, yo veo muy mal que las señoras se maquillen, yo no voy a discutir contigo con eso, lo siento, yo estoy muy ocupado. Si tu mujer no se quiere maquillar, pues allá ella. ¿Qué me importa? Yo no voy a discutir con eso. Porque nosotros estamos para vivir el Evangelio, no para discutir sobre boberías y sobre cosas que no son el centro de la fe. ¿Me estoy explicando? Sería como si en el hospital, en vez de salvar a las personas que vienen con un accidente de tráfico, que vienen con un brazo colgado, estuviéramos diciendo, te vendría bien tocarte un poquito la nariz que tienes muy grande. ¿Verdad? El hospital no está para hacer la cirugía estética a las personas. El hospital está para salvar a las personas. Entonces, la primera cosa que no debes hacer es discutir con cosas de opiniones. Dice el apóstol Pablo, recibe al débil en la fe. Él tiene otra idea distinta de qué se tiene que comer, qué se tiene que hacer, qué no se puede hacer. No discutas sobre opiniones. Eso no edifica. No discutas, lo primero. Pero hay más cosas. El apóstol Pablo también nos está diciendo aquí, no juzgues al hermano porque tiene una opinión diferente. Primero que no voy a discutir contigo y después que no te voy a juzgar. Porque si el hermano débil puede decir, ¿cómo es que ese hermano que lleva tantos años en la iglesia no hace esto que yo creo que hay que hacer? No juzgues. Eso le corresponde al Señor y no a ti. Qué bien, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que es que el Señor nos ha quitado de muchas tareas que no nos corresponden a nosotros. El Señor quiere que estemos con Él, en comunión con Él, y no nos ocupemos de eso. ¿Vale? Entonces, hay un anuncio en la tele, no sé si lo habéis visto, en que el niño le pregunta a su padre que va conduciendo, papá, ¿cuánto ganas tú a la hora? ¿Lo has visto, no? Y el padre le dice, tú no tienes que preocupar ahora de eso. Porque el tiempo entre nosotros no es algo de dinero, es algo simplemente de estar juntos. Y a nosotros nos gusta, como hizo aquel discípulo, Señor, ¿y este qué va a pasar con él? Y el Señor Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa? Sígueme tú. Bueno, no le dijo eso, pero ¿y si yo quiero que él quede aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Sígueme tú. Y a nosotros nos gusta tanto meter las narices donde no nos llaman. Así que no juzgues. Primero es no discutas y el segundo no juzgues. La tercera cosa es no desprecies a tu hermano, porque el débil puede juzgar al fuerte y decir, ¿cómo es que hace tal cosa? Y eso no se aprueba, no se debe hacer. Pero también el fuerte puede decir, claro, como es un bebé espiritualmente hablando, mira, ahora todavía tiene tropiezo con eso, pero hombre, eso, el reino de Dios no es eso, fíjate y tal. No menosprecies. El débil no puede juzgar al fuerte, el fuerte no puede menospreciar al débil. Porque eso no se debe hacer en nuestras relaciones con los hermanos. Y mira, hay una cantidad de tiempo que se pierde entre los cristianos discutiendo sobre cosas que no son la médula de la fe. Se ve que algunos tienen mucho tiempo. Tienen mucho tiempo para discutir sobre naderías. Tienen mucho tiempo para discutir de cosas que no son esenciales para la fe cristiana. Entonces, en vez de perder el tiempo en la discusión, ponte a hacer algo útil. De verdad. Que
¿Sabes? A mí a veces me han metido en un foro de estos de discusión, y a veces se discute si los predicadores tienen que ponerse corbata o no. Yo me salí rápido de ahí. Aparte que no me gustan las corbatas, aunque a veces me las pongo, sí, por imperativo legal. Pero yo no voy a entrar a discutir con los pastores, con otros pastores que hay, otros hermanos ahí, que si el pastor tiene que llevar chaqueta y corbata en el culto. Porque yo no estoy para eso. Esas cosas son irrelevantes y yo no voy a perder el tiempo con eso. Ahora, si es una discusión para decir, oye, ¿cómo podemos servir mejor al Señor? ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Cómo podemos crecer? ¿Qué herramientas hay para servir en la iglesia? Apúntame ahí. A cosas útiles. Pero las boberías, venga hombre, déjate ya de corbatas, déjate ya de trajes y de esas cosas. Yo por ahí, conmigo no cuentes. Si no edifica, no voy a estar ahí. Si no edifica, no lo voy a compartir con otros. Si no edifica, no tengo ganas de oírlo. Porque también hay algunos que dicen, ¿estás enterado de lo que ha hecho fulano? Déjame en paz, hombre. Mis oídos están para el Señor, las cosas de Dios, las cosas que edifican. No vengas a traer al bote de basura a mí de otro. ¿Qué te parecería si yo llegara a tu casa con la basura del vecino? ¿Quieres ver la basura del vecino? A ver lo que ha comido. Y están las sardinas ahí, está el pollo ahí, y tú vas a traer la basura de otro a mi casa para que yo registrara a ver que... Déjame en paz, hombre. Bastante tengo con mi propia basura. ¿Verdad? Voy a sacar yo la basura de mi casa que huele mal, y no me vengas a traer la basura del vecino, porque con la mía tengo suficiente. ¿Me estoy explicando? Me alegro mucho. La cuarta cosa es: no hagas tropezar al hermano con tu conducta. Si yo sé que hay un hermano que se va a molestar y va a tener tropiezo porque viene a mi casa y yo le voy a poner una copa de vino para comer, no se la voy a poner, ni voy a beber yo vino tampoco. Y si ese hermano viene a mi casa 415 veces, nunca va a beber vino. Porque yo no quiero hacer tropezar a mi hermano. Yo no estoy para agradarme a mí mismo, estoy para agradar al Señor. Y si yo sé que un hermano viene a mi casa y no le gusta la tele, no le voy a poner la tele. De hecho, tengo un mueble ahí, la cierro y ya está. Una ocasión vino un hermano a la iglesia, cuando yo estaba en la misión, vino el director de la misión, vino a nuestra casa. Nosotros tenemos la tele en un mueble que se cierra, las puertas. ¿No has visto el mueble de mi casa? Cuando quieras puedes venir a verlo. El mueble solo. Vienes y... Entonces llega este hermano no estaba en contra de la televisión ni nada, pero le gustaban mucho las bromas. Entonces llega y dice, mira, ¿esta es tu casa y tal? Sí, sí. Y empieza a mirar y dice, claro, a él le gustaba ver las noticias y tal. Y me pregunta, oye, Fran, ¿dónde tenéis la televisión? Y yo me pongo muy serio y le digo, Mateo, eso es el ojo del diablo. Aquí en esta casa no hay ojo del diablo. Mira, el hombre, yo, las noticias, saber qué pasa en el mundo, los documentales de la creación de Dios. Digo, no, hombre, no, ven para acá, hasta aquí la tele, hombre. El hombre se llevó un susto y dice, madre mía, qué extremista es este hombre, ¿no? Pero ese ejemplo que te pongo es una broma, pero yo no quiero ser tropiezo a ningún hermano. Porque el Señor está haciendo la obra en ese hermano. Y el Señor tiene su tiempo para trabajar con ese hermano. Y yo no voy a apoyarme en un tabique que está fresco porque me lo voy a derribar. ¿A que sí? ¿Verdad? Si te apoyas en un tabique que está recién hecho con los ladrillos, con todavía la mezcla, si te apoyas ahí, se van a caer. Ahora, deja que se ponga duro y verás cómo te puedes apoyar. Y hay hermanos que están tiernos en la fe. Entonces, si yo me apoyo así, los voy a derribar. Así que es el Señor quien está edificando. Cuidado, yo no quiero meter la mano ahí. No vaya a ser. ¿Vale? Entonces, eso no lo hagas. No hagas tropezar a tu hermano diciendo, no, pero esto se puede hacer. Sí, pero ¿se debe? Y la última cosa es, no dañes la obra del Señor a causa de la bebida, de la comida, como dice el versículo 15. No arruines la obra del Señor por cosas que son irrelevantes.
Porque ahí estaban discutiendo, ¿se puede comer carne de cerdo o no se puede comer? Porque algunos venían del mundo judío y les parecía algo horrible. ¿Se puede comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos que la venden más barata en el supermercado, en la tienda? ¿El carnicero, sí o no? Y había problemas con eso. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, la iglesia no está para que unos se convenzan a otros de lo malo que es comer carne sacrificada a los ídolos, o de lo malo que es el comer carne de cochino, o lo malo que es esto. El reino de Dios no consiste en reglas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá. Vístete así, vístete de la otra manera. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso dice ahí. Entonces, no hagas que las cosas secundarias se conviertan en lo más importante. Mira, eso es una cosa que a mí me dejó asombrado. ¿Tú sabes por qué una de las razones por las que la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos y la Convención Bautista del Norte de los Estados Unidos se hicieron del norte y del sur? No era solamente por el tema de la esclavitud, eso ya ha pasado hace muchos años, sino porque ciertas iglesias de la Convención Bautista, no voy a decir de dónde, decían: es inmoral que una mujer se bañe en la playa con hombres, una playa pública. Eso no se puede hacer. Eso es una cosa inmoral. Y los otros quizás me decían: oye, pero lleva su bañador, Pero nosotros no vemos mal que los hombres y las mujeres se bañen en una playa pública, siempre y cuando vistan con decoro. Aunque lleven una falda desde el tobillo hasta las orejas, la mujer no se puede bañar nada más que con mujeres. Y si no lo hacen, ¿nos dividimos? Ah, pero ¿vosotros en qué creéis? Sí, creemos en el mismo Evangelio, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre. Pero si las mujeres se van a bañarse a ruidera y hay hombres allí, eso es pecado. Y la obra del Señor se arruina por eso. ¿Verdad que no? Madura. Ahora, si hay algún hermano, alguna familia que dice: no, yo no voy a ir, pues no vayas. Pero no le impongas a nadie esa obligación, ¿vale? No, es que a mí no me gusta, pues no vayas. Es que yo, pues hazlo para ti, hazlo para tu familia, hazlo según tu conciencia, pero no le impongas a nadie tu conciencia. Y hay algunas razones por las que el apóstol Pablo dice eso. Lo voy a hacer lo más rápido posible. El apóstol Pablo dice: primero, recibid al débil en la fe, porque Dios le ha recibido, y tú no puedes echar a la calle a quien Dios ha recibido. La segunda razón es: todos lo que hacemos los cristianos lo hacemos para la gloria de Dios. Si hay una familia que no van a la playa porque les parece inmoral, lo hacen para el Señor. Si hay otra familia que van a la playa porque les parece normal, lo hacen para el Señor. Hombre, si van al campo nudista, ya no. Eso sí que no. Pero si hay una familia que quiere ir a la piscina o quiere ir a la playa y quieren ponerse el bañador y quieren, o sea, como cualquier otra persona, pero otros no lo ven así, lo hacen para el Señor unos y lo hacen para el Señor otros. Así que no importa, dice Pablo, el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come, el que guarda la fiesta lo hace para el Señor, el que no guarda la fiesta también lo hace para el Señor, porque somos de Él. Así que da igual lo que tú hagas, tú lo haces, tú y yo lo hacemos para el Señor. Por eso no podemos juzgarnos. La tercera cosa es que Cristo, como vamos a ver ahora cuando tomamos el pan y el vino, Cristo murió y resucitó para ser el Señor de toda la iglesia. De los débiles también, de los tiernos también, de los maduros también y de los más duros también. De los maduros y de los más duros. Cristo es el Señor de toda la iglesia. Y como es el Señor de toda la iglesia, quien manda la iglesia es el Señor Jesucristo. Líbranos el Señor de querer imponer a otros nuestras opiniones sobre cosas que no son cruciales para la fe cristiana. No vamos a imponer eso. Vamos a dejar que el Señor hable a cada persona y le muestre a cada persona lo que debe de hacer. Por eso, en nuestra iglesia tú no vas a ver una conferencia sobre el tabaco, una conferencia sobre el alcohol,
una conferencia sobre la minifalda, una conferencia sobre... Mira, en eso, ahí no me vas a pillar. Yo tengo bastante con el Evangelio. Si quieres saber algo de eso, hay otros que te lo van a decir. La iglesia está para llevar a la gente al cielo, no para uniformar a todo el mundo. Ayer, en la conferencia que escuchamos en Valdepeñas, fue una muy buena conferencia. El pastor que vino a hablarnos era un hombre que se había criado en la calle, en la droga, en la delincuencia, una vida horrible. Y cuando se convirtió al Señor, ¿sabe lo que hizo la persona que le habló del Señor? Comprar una corbata y una camisa. Eso fue lo primero. Dice, mira, yo he venido a ser del Señor. ¡Qué alegría, qué bien! ¿Una corbata para este hombre? ¿Una camisa? Porque tú no vas a ir a la iglesia con una sudadera. ¿Qué es esto? Ponte una chaqueta y una corbata para ir a la iglesia. Y el pobre dijo, bueno, vale, yo... ¿Pero qué es eso? ¿Eso es el Evangelio? ¿La chaqueta y la corbata? ¿El peinado? ¿Las joyas? No sé cuánto. No. No, entonces dice aquí la palabra de Dios que si Cristo murió y resucitó para ser Señor de todos, lo es, hagamos lo que hagamos. Si tú hazlo para Dios y hazlo para agradar a Dios, porque sabes una cosa, si yo considero que mi esposa no debe de usar perfume, por poner un ejemplo, no sabes los dineros que me estoy ahorrando. Si yo considero que mi esposa no se debe poner perfume, yo no puedo decirle a las demás mujeres de la iglesia, no se pongan perfume. Como hay algún hermano que tenga una perfumería y dice, muy bien, hombre. La Biblia habla de perfumarse. Jesús fue perfumado. Y una mujer trajo su perfume y se lo echó a Jesús. Pero eso te lo dejo para ti, tú decides lo que quieras. Solamente tú sigue al Señor. Y dice aquí, también este capítulo nos dice que Cristo nos ha dicho que vamos a comparecer delante de su tribunal y Él allí hará la justicia. Digo esto porque a veces nosotros juzgamos a otros y decimos que tenemos que juzgar a otros, pero mira, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ninguno va a poder decir, bueno, pero es que yo lo hice porque me lo mandó fulanito de tal. El hermano Pepe, el hermano Perico de los Palotes me dijo que yo tenía que hacerlo. Y va a decir el Señor, ¿y tú por qué lo hiciste? No lo hiciste para mí, lo hiciste por ese hermano. Si tú no lo haces en fe, te es pecado, lo dice el apóstol Pablo. Si tú haces las cosas porque la gente no te vayan a criticar, si lo haces para agradar a otras personas, no lo estás haciendo para el Señor. Y si no lo haces para el Señor, Él no lo aprueba. Ah, pero mira, si viene a tu casa un hermano que no está de acuerdo con el vino, tú lo haces por él. No, yo lo hago por el Señor, para que mi hermano no tenga tropiezo. Pero si yo quito el vino de mi casa solo para que no me critiquen los demás, no lo estoy haciendo para el Señor. Y si no lo hago para el Señor va a decir, fuera, eso es paja para mí. Ahora, si yo lo hago por amor al Señor, eso es otra cosa. ¿Me sigues? Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es que todos tenemos que comparecer ante su tribunal. Y ahí vamos a presentar al Señor, ¿qué? Pues madera, heno y hojarasca, o piedras preciosas, oro y plata. Todo lo que hayamos hecho por amor al Señor, aunque sea dar un vaso de agua, en el nombre de Jesús, para bendecir a un hermano, no perderá su recompensa. Pero si todo lo que hayamos hecho nosotros para agradar a la gente, porque la gente le gustaba, porque así me parecía mejor, y no para hacer para el Señor, entonces eso va a ser quemado. Así que nosotros no tenemos que entrar en esas discusiones de cosas que no traen ningún fruto, ningún provecho para la gloria de Dios. Y además pone aquí el ejemplo de Cristo. Dice, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Lo leímos la semana pasada. Cristo se agradó a sí mismo, así que no te agrades tú tampoco a ti mismo. Toma el ejemplo de Jesús. Mira, el apóstol Pablo dijo, a todos me he hecho de todos. Al judío como si yo fuera judío también, aunque yo soy de Cristo. Ya no estoy siguiendo el judaísmo para ser salvo. Pero para no ofender a mis hermanos judíos, si me tengo que rapar la cabeza, me la rapo. Y Pablo lo hizo. Sí, como Dorín, sí. Si se rapó la cabeza para que resbalen las moscas, pues
Está bien, porque así no te molestan las moscas. Pero dice Pablo, pero cuando yo iba con los gentiles, me comportaba como ellos porque yo soy libre en Cristo. Eso no es ser hipócrita, es simplemente que el Evangelio se adapta al grupo de personas donde estamos. Y Pablo lo hacía para ganar a otros para Cristo, no para que no lo criticaran. Te voy a poner un ejemplo negativo de esto. El apóstol Pedro, Gálatas capítulo 2. Tú sabes lo que pasó con él, ¿no? Pedro había recibido una revelación de Dios diciendo: Pedro, levántate, come y bebe. Mata y come, mejor dicho. Y Pedro dijo: Señor, yo no he comido nunca ningún animal sucio del judaísmo. Lo que yo he limpiado, Pedro, tú no lo llames sucio. Y entonces Pedro entendió que ya no había diferencia entre judíos y no judíos, porque todos somos iguales ante el Señor. No hay diferencia entre hombre y mujer, siervo libre, judío, gentil, todos somos iguales ante el Señor. Y Pedro entendió que él podía comer ahora cualquier alimento dando gracias a Dios porque la oración lo santificaba, porque ya no hay sucio. El reino de Dios no es lo que tú comes, sino lo que entra en tu cuerpo, sino lo que sale de tu cuerpo, es lo malo. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Pero mira, Pedro había recibido esto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando él estaba con los hermanos gentiles, pero no tenía problema en irse a casa de un hermano gentil. Hola, ¿cómo está? Venga, ponme un chuletón de esos que has traído ahí. Pero se enteró que venían los hermanos judíos. Y dice: Pedro, ¿te vienes a casa que tenemos chuletón hoy? Porque estaban ahí los judíos. Y Pedro: ya, nada más que hoy verduritas solo. Entonces llegó el apóstol Pablo y le dijo a Pedro cara a cara: no estás andando conforme al Evangelio, Pedro, porque ¿qué pasa? Tú vives como un gentil, pero cuando vienen los judíos empiezas a vivir como un judío otra vez. Eso es una hipocresía y otros te están siguiendo a ti en esa hipocresía. Estás contaminando la iglesia. Arrepiéntete. Y lo hizo Pedro. ¿Ves la diferencia? Pedro no lo hacía para el Señor, para agradar al Señor. Lo hacía para agradar a los hombres. Si tú haces cualquier cosa, te echas perfume, lo que sea, o tal y cual, te vistes o no te vistes, ves la tele o no ves la tele, tomas esto, lo otro, lo que hagas, si tú lo haces solo para que no es para el Señor. No pasa ante Dios. Así que en el fuego, cuando sean presentadas nuestras obras ante el fuego purificador de la santidad del Señor, toda esa madera que llevas ahí, pero mira, llevo madera buena, va a arder igual. Aunque lleves caoba o aglomerado, todo se va a quemar, porque eso no es de Dios, no viene con la fe, no es algo que tú haces para agradar al Señor. Vale, entonces todos compareceremos del tribunal de Cristo. Y además, mira cómo Cristo, Él vivió siempre para agradar a Dios y para agradar a los hombres, cuando era algo adecuado, cuando era para no poner tropiezo. Voy a poner un ejemplo de esto. Jesús estaba libre de pagar impuestos. Le dijeron: Señor, paga el impuesto del templo. Venga, que hay que pagar un impuesto para mantener todo esto del templo. Y Jesús le dice a Pedro: oye, Pedro, en la casa, en la finca, en la propiedad, ¿quién paga los impuestos? ¿Los empleados o los hijos? No, claro, los empleados, claro está. Entonces los hijos están exentos, ¿no? Porque son los propietarios. Entonces está diciendo el Señor: yo no tengo que pagar ningún impuesto porque el templo es mío. Mi Padre es el dueño del templo. Así que, pero dice el Señor: pero bueno, Pedro, para que no seamos tropiezo para ellos, para que no empiecen a criticar y murmurar como que no cumplimos la ley, vete y paga por ti y por mí. ¿Ves la idea? Jesús no se agradó a sí mismo. Sin embargo, cuando los judíos acusaron a Jesús: tus discípulos están trabajando en el día de reposo, que trabajando ni nada, que tenían hambre y entraron al sembrado para coger unas espigas y para hacer un poco de pan o para comer algo, solo por necesidad. Están violando el día de reposo. Y les dijo: hipócritas, cuando tu burro se cae al pozo, pues aunque sea domingo, tú vas y lo sacas, aunque sea el día de reposo. Se puede trabajar para comer en el día de reposo, solamente para el sostenimiento de ese día. O sea, siempre
tenemos que considerar no poner tropiezo a otros en lo que no es esencial. ¿Verdad? Bueno, y terminamos. Dice que también el versículo 7, por tanto recibíos los unos a los otros, 15:7, como también nos recibió Cristo para la gloria de Dios. ¿Vale? ¿Cómo te recibió a ti Jesús cuando creíste en Él, cuando viniste a ser de Él? ¿Te pidió condiciones? ¿Te pidió una corbata? No. ¿Qué te pidió el Señor a ti? Nada. Tú viniste como un pecador sucio, un pecador corrompido como yo. Viniste al Señor, dije, Señor, perdóname, sálvame. Tú viniste a ser de Cristo y Él te recibió sin ninguna condición. A pesar de ti, te recibió. No te dijo, bueno, pórtate bien y luego ya veremos si te recibe. Cristo te recibió a ti como el Padre recibió a su hijo pródigo que venía, que se había malgastado todo en el pecado, que olía cochino que no veas, que venía hecho un desastre, pero el Padre corrió a él, lo abrazó, lo besó y dijo, lo mejor para mi hijo, porque este es mi hijo, estaba perdido y ahora se ha sido hallado. Cristo y el Padre te han recibido a ti a pesar de ti, así que si te han recibido a ti así por gracia, tú no puedes poner costo a nadie. Tú no puedes poner una condición a nadie para ser recibido por Cristo, porque ya Cristo te recibió a ti. Como vosotros habéis sido recibidos, hacedlo también. ¿Y eso por qué? Porque dice versículo 6, capítulo 15, versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos adorar al Señor como iglesia todos unidos si estamos enfrentados por cosas que son puramente de opinión. De opinión. No podemos adorar al Señor juntos como iglesia si estamos enfadados porque que si la falda, que si el pelo, que si que si el vino, que si el baño, que si esto, que si lo otro, de cosas que no son la esencia de la fe. Entonces no vamos a estar unidos glorificando al Señor con una sola voz. Eso significa unánime, con un solo ánimo, con una sola alma, con un solo corazón. Pero el diablo se ocupa muy bien de sembrar todo eso en nosotros para que no le alabemos al Señor. Y quiero que antes de tomar los símbolos leamos un pasaje inquietante, porque sin duda que el profeta Santiago, que es un profeta del Señor, Santiago capítulo 3, es inquietante. Echa un vistazo. Santiago capítulo 3, versículo 8. Está hablando de el peligro de la lengua. ¿Vale? Cuidado cómo usamos nuestra boca o nuestra pluma para escribir, que es lo mismo. Lenguaje hablado, lenguaje escrito. Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. ¿Domarla por completo? Claro que no. Que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Esto lo dice el Señor a la iglesia. No está hablando de los incrédulos, que también, sino de la iglesia. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Piensen en esto. Ahora vamos a poner un cántico de alabanza. Y con la misma lengua que tú estás cantando ese cántico de alabanza, estás diciendo que te rindes al Señor, que sería de ti si no fuera por la gracia, todo lo que hemos cantado. Y ahora cuando acabamos de escuchar, de cantar esa canción, y nos levantamos de aquí, salimos ahí fuera y decimos, ¿te has fijado en Dorín lo feo que está? ¿Te has dado cuenta de lo cansino que es? Y esto, ¿por qué no lo hacen de esta manera? Y lo otro, porque no sé qué, no sé cuántos. Con la misma boca que yo he dicho, gloria a Dios, amén, aleluya, ven Señor Jesús, quiero ser santo, quiero parecerme a ti, cuidaré mis labios, cuidaré mi corazón. Después me voy a mi casa y vamos a comer predicador asado.
Vaya petardo de sermón que nos ha metido hoy. Anda que la alabanza, qué desastre. ¿Y quién limpió la iglesia hoy? Que había más manchas. Con la misma boca con la que bendices a Dios, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Hermanos, ¿cuándo se va a acabar eso? ¿Tengo que esperar al cielo para que eso se acabe en mi vida? Yo creo que no. Creo que aquí tengo yo que hacer algo, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué crees? Y sabes una cosa, y no me escondo de decirlo, los pastores somos los primeros criticones. Porque muy fácilmente cuando vamos de viaje, los pastores hablamos y decimos, tengo uno en la iglesia que es... Y la última vez que alguien dijo eso, digo, hermano, ¿por qué te parece si oramos por ese hermano? Vamos a usar nuestra lengua para orar por él, ¿no? Porque todos caemos en eso, yo también. Por eso Dios no lo quiere. Yo no puedo usar mi lengua para bendecir a Dios y luego hablar mal de mis hermanos que están hechos a la imagen de Dios. Ni tampoco hablar mal de aquellos que no son de Dios, pero están hechos a la imagen de Dios. Mira qué gordo está, parece una vaca. Y este qué feo. Mira qué manera de vestirse. Y este qué pijo. ¿Qué se habrá creído con ese coche? ¿Qué se piensa? Y este político, mira que es tonto. ¿Eso es un lenguaje de un cristiano? Eso dice el apóstol Santiago, que eso es veneno. No lo digo yo, hermanos, está aquí en la Escritura, si creéis en ella. Y aquí dice, con tu boca tú echas veneno. Ya vale, ya, por favor, basta ya. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente puede echar por la misma abertura agua dulce o amarga? Claro que no. Si tienes una fuente es o de agua dulce o de agua amarga, pero no puedes decir, bueno, ahora cambio y ahora sale fría, ahora caliente. No, no. Una fuente natural o tiene agua verdadera o tiene agua contaminada. Si tu corazón está limpio en Jesucristo, tu boca va a salir agua limpia, ¿sí o no? Si tu corazón está lleno del Señor y de las cosas de Dios, no hay sitio para la crítica, para la queja, para la murmuración, para no sé cuánto, sino para la oración. Y si un hermano está mal en la iglesia, ora por él, dobla tus rodillas ya, hombre, y habla con Dios sobre él, y bendícele. Eso es tu deber. Y deja de llevarle el bote de la basura al otro de enfrente. Déjame que siga algo más. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Claro que no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿De dónde estás tomando tú la fuente? De la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está en Dios, mi boca no va a estar criticando, murmurando, insultando, denigrando y hablando cosas que no convienen y cosas que no agradan, cosas que no dan gracia a los oyentes. Como dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que dé gracia a los oyentes. Y si yo me pongo a criticar a otro, ¿qué gracia estoy dando yo a esa persona? ¿Qué bendición le estoy dando yo? Llenando su mente de veneno, de basura, de cosas inútiles. ¿No es mejor que yo hable para edificación? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando, Señor, en vuestros corazones al Señor con cánticos, con himnos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en eso pensad. ¿Dónde estás yendo tú a sacar el agua? Si vas a Cristo, el agua tiene que salir pura. Pero dice más, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y peleas, allá hay perturbación y obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En definitiva, el apóstol Santiago nos dice, o el profeta Santiago, como me gusta decir,
porque su lenguaje es el lenguaje de un profeta más que de un apóstol. Pero lo que viene a decir es, ¿qué tienes sembrado en tu tierra? Mi suegro tiene una parcela en el campo y él siembra cosas allí. Pero de vez en cuando se le secan, de vez en cuando se los comen los ratones, de vez en cuando lo que había hecho pues se le arruina, y otras veces pues la semilla no estaba buena. Siempre pasan cosas cuando tú cultivas. Pero mi suegro no cultiva espinos. ¿Verdad que no? Porque nadie es tan bobo para eso. Los espinos salen solos. No tienes que cultivarlos. Malas hierbas, ortigas, no sé qué, salen solo. Pero ¿qué es lo que hace mi suegro? Lo cava, quita las malas hierbas y siembra lo bueno. El otro día me comí unos alcachofas de mi suegro, buenísimas. Pues decimos guiso. ¿Te gusta a ti el guiso, Carmen? ¿Sí? Sí. Un guiso de patatas con alcachofas. Riquísimo. Y a estas horas estás diciendo, qué rico. Las alcachofas era lo que había cultivado mi suegro y estaban bien dulces y bien buenas. Pero mi suegro no me dio un ramo de ortigas. Le dice a su hija, como tiene enchufe, coge las que tú quieras, coge las mejores, no seas tonta ahora que no están tus hermanos aquí. Aprovecha. Y cogió las alcachofas. Y qué rico estaba. Si tú cultivas en tu corazón lo bueno, lo dulce, lo agradable, le puedes ofrecer a otro hermano, toma, comparto contigo, toma alcachofas, toma zanahorias, toma tomates, toma algo, ¿no? Mi suegro cada vez que voy, llévate calabaza, llévate no sé qué, siempre está regalando, es muy generoso. ¿Y qué pasa? Que un cristiano es alguien que tiene un huerto para compartir con otros. Si tú estás conectado al Señor y el Señor te riega tu vida y eres tierra de Dios, entonces tú tienes para compartir, y cualquiera que viene se edifica, porque viene, ay, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Y tal, pero tú como estás conectado al Señor, sí, yo voy a orar por ti. No sé en qué lío estás metido, no, es igual, pero yo por lo menos puedo orar por ti. Puedo darte un buen consejo, puedo animarte, puedo llamarte por teléfono para saber cómo estás. Puedo ofrecerte mi ayuda o simplemente estar aquí y que llores aquí. Pero si tu corazón, si tu tierra está llena de ortigas, cuando viene alguien a ti le vas a dar lo que tienes. Y eso no será bueno ni para ti ni para otra persona. Dice que esa sabiduría no sirve de nada. ¿Y sabes por qué dice eso Santiago? Lo dice porque en aquella iglesia, al parecer, había muchos que querían ser maestros, predicadores, querían dar enseñanza en la iglesia. Eso no es malo. Querer servir a los hermanos, querer usar los conocimientos que tienes del Señor para compartirlos, es algo bueno. Pero dice Santiago, ¿y por qué lo queréis hacer? ¿Para quién lo queréis hacer? ¿Y qué sabiduría es la que te hace falta a ti para ser maestro? La sabiduría que viene del cielo, un carácter pacífico, un carácter amable, una vida llena de buenos frutos, sin hipocresía, sin duda, una vida que le agrada a Dios primero. Al poco tiempo de yo convertirme, ya sé que me estoy alargando, pero el domingo que viene seré más breve si hay suerte. Cuando yo sentí el llamado para servir al Señor, fui a hablar con mi pastor, don José Valero. Pastor, que el Señor me está llamando para la obra suya. Ah, sí, siéntate ahí. Ah, qué bueno. Yo pensé que me iban a poner a predicar al día siguiente. Bueno, pues, que ya vengo yo. Tengo 16 años. Así que, dígame, ¿cuándo empiezo? Y me dice algo parecido como esto. Dice, antes que te pongas de pie a predicar, ponte de rodillas a orar. Antes de ponerse de pie a predicar, ponte de rodillas a orar. Y va y me dice, muy bien, me alegro mucho, que Dios te bendiga, cuenta con mi colaboración, con mi ayuda, pero que sepas que tienes que pagar un precio. Tienes que tener una vida que le agrada a Dios primero. Primero tienes que agradar a Dios en tu vida y después
podrás, de lo que tú vives, predicarlo. Estoy tan agradecido. Porque eso es la verdad. Entonces dice Santiago, vosotros queréis ser maestros, muchos de vosotros, sabiendo que vais a tener mayor responsabilidad, porque vais a tener un juicio más severo. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Pero después dice, queréis ser maestros y vuestra boca no la usáis bien para la gloria de Dios. ¿Qué maestros vais a ser vosotros? Decís que tenéis sabiduría, pero la sabiduría vuestra es hipocresía, es pleitos, es contiendas, es orgullo, es... ¿Qué vais a enseñar vosotros? Por eso dijo Jesús. Jesús no dijo, aprended de mí que soy un gran predicador. ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo él? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el primer aprendizaje. Y por eso Santiago dice, la sabiduría que viene del cielo, Dios la firma, no tiene hipocresía, trae fruto de justicia, trae bendición. Por favor, hermanos, nuestra vida es un huerto. Cultiva para Dios y comparte lo que Dios te da. Amén. Amén. Podemos cantar una alabanza y tomamos los símbolos del Señor. ¿Hay alguna alabanza? ¿No? Podemos cantar alguna de las que hemos puesto. Dale al proyector. Sí. Cantamos una alabanza y tomamos los símbolos. Es la de... oye, dale al una de ellas al principio. Dale para atrás. Sí, esa vamos a cantar. Sí, estaba para el final. Traigo mis culpas al pie de la cruz. Ponte de pie, vamos a cantar la primera estrofa solo y el coro. Después nos sentamos, tomamos los símbolos y mientras que cantamos, mientras que se reparte, cantaremos las otras estrofas, ¿vale? Bueno, yo os iré diciendo lo que va.